En una época de densas sombras, la luz de la fe auténtica parecía extinguirse bajo la apostasía. El reino de Israel se tambaleaba. El trono estaba ocupado por Acab, un monarca débil y manipulado, y a su lado la reina Jezabel, una mujer de hierro, devota de los dioses paganos de Sidón. Baal y Asera habían suplantado al Dios de Israel. Se erigieron altares paganos, se quemó incienso para silenciar a los ídolos, y la voz de los profetas de Yahvé fue silenciada. La nación se hundió en una idolatría desenfrenada, en un abismo de inmoralidad y olvido divino, allanando el camino para una catástrofe inminente. Fue en este escenario de decadencia y oscuridad moral que emergió, proveniente del desierto, una figura rústica e imponente: Elías el Tisbita. Nadie lo esperaba. Nadie sabía de dónde venía ni quiénes eran sus padres. Su aparición fue repentina y enigmática, un trueno en el silencio cómplice de la nación. Con ropas sencillas y una autoridad que contrastaba con la opulencia corrupta de la corte de Acab, Elías no era un profeta de la corte. Era la voz del desierto, un heraldo de la verdad olvidada, un hombre marcado por la urgencia y la misión divina. Sin preámbulos, sin reverencia, Elías se presentó ante el rey Acab. Su mensaje no era de consuelo, sino de condenación, una sentencia pronunciada con la gravedad de quien lleva la palabra del Eterno. Tan cierto como que vive el Señor, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, salvo por mi palabra, declaró. No era una simple predicción, era una maldición directa, un ataque frontal contra la deidad Baal, el dios de la fertilidad. En una tierra dependiente de la agricultura, la ausencia de lluvia significaba hambruna, muerte y desintegración social. Las palabras de Elías impactaron como un rayo en un cielo despejado. La conmoción y la incredulidad se apoderaron de la corte. ¿Cómo podía un hombre tan grosero y desconocido proferir semejante afrenta? Pero la profecía no era una simple amenaza, era la promesa de que el Dios verdadero estaba a punto de intervenir innegablemente. La sequía que pronto seguiría no sería un simple fenómeno natural, sino una manifestación del desagrado divino, una señal irrefutable de que el pacto se había roto. El lujo y la seguridad del reino serían arrasados por la inminente desolación. Tras pronunciar la sentencia, Elías desapareció tan misteriosamente como había aparecido. El sombrío profeta, portador de una terrible maldición, dejó tras de sí un reino aturdido y un rey furioso. La nación estaba al borde de una prueba sin precedentes, un período de revelación y confrontación directa entre el Dios verdadero y los ídolos de Baal. Con la partida de Elías, se selló el comienzo de una de las sagas más dramáticas y épicas de la historia bíblica, donde la fe sería puesta a prueba bajo los cielos más severos. Elías, tras pronunciar su audaz profecía, no se quedó para presenciar el caos. La voz divina que lo había impulsado a desafiar a los reyes ahora le ordenaba desaparecer. «Sal de aquí y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jordán». Una huida hacia lo desconocido, una retirada estratégica, no por cobardía, sino intencionada. El profeta que había invocado la escasez ahora se convertía en parte de ella, un fugitivo en el desierto, lejos de la mirada de Acab y de la furia de Jezabel. Kerit sería su santuario, su prisión, su prueba. Al llegar al arroyo, la soledad era palpable. El silencio solo lo rompía el murmullo del agua. Sin embargo, la provisión divina no provenía de fuentes convencionales. «Y he ordenado a los cuervos que te alimenten allí». Cuervos, aves impuras, carroñeras, se transformaron en mensajeros de la providencia. Cada amanecer y cada atardecer descendían trayendo pan y carne, un milagro macabro, casi surrealista.
Era la mano de Dios obrando a través de lo improbable, desafiando la lógica humana y reforzando la soberanía divina sobre la naturaleza misma. La vida en Kerit era una prueba de fe y perseverancia. La dieta de pan y carne, entregada por los cuervos, era un recordatorio constante de su total dependencia. No había vecinos ni conversaciones, solo el sonido del agua y el graznido de los pájaros. El aislamiento obligó a Elías a una profunda introspección, a confrontar su misión y la seriedad de su profecía. Mientras el mundo exterior sentía el peso de la sequía, Elías vivía una versión microcósmica de esta escasez, sostenido por un tenue hilo de intervención divina, un secreto entre él, Dios y los cuervos. Con el paso de los meses, la profecía de Elías se manifestó con implacable crueldad sobre Israel. El sol azotaba, la lluvia no llegaba y el paisaje, antes verde, se convirtió en polvo y grietas. El arroyo Kerit, fiel compañero de Elías, comenzó a menguar. El caudal disminuyó, aparecieron piedras y el sonido del agua que una vez lo reconfortó se convirtió ahora en un seco lamento. La escasez que había previsto para la nación ahora lo alcanzaba directamente, señalando el fin de su tiempo en ese refugio. El milagro de los cuervos fue poderoso, pero la fuente de agua estaba sujeta a las leyes de la naturaleza. Y entonces, la voz divina resonó de nuevo, rompiendo el silencio del retiro. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, he ordenado a una viuda que te sustente. Un nuevo viaje, esta vez a territorio gentil, donde la idolatría a Baal estaba profundamente arraigada. En Sarepta, la sequía no era menos severa. Elías encontró a una viuda, no una figura adinerada, sino una mujer al borde de la muerte, a punto de preparar su última comida para ella y su hijo, con un puñado de harina y un poco de aceite. La calamidad era total, la dependencia divina absoluta, y el escenario estaba preparado para otro milagro. Tras su reclusión, alimentado por cuervos y saciado por un arroyo que finalmente se secó, Elías recibió la dirección divina. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora allí. He aquí, he ordenado a una viuda de allí que te sustente. El profeta, una figura solitaria en el paisaje árido, emprendió el viaje. Sarepta, una ciudad pagana, era un refugio improbable, pero la providencia divina fue su única guía. Al llegar a la puerta de la ciudad, vio a una mujer. Estaba recogiendo leña, encorvada por el peso no solo de la leña, sino también de una desesperación palpable. «Por favor, tráeme un poco de agua en una vasija para que pueda beber», pidió Elías, con su voz profunda rompiendo el silencio de la tarde. Mientras ella se iba, añadió: «Y tráeme también un pedazo de pan». La mujer se detuvo, se giró, y sus ojos, ya nublados por el hambre, revelaron una tristeza aún más profunda. «Tan cierto como que el Señor tu Dios vive, no tengo pan, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Estoy recogiendo 2 leños para ir a prepararlo para mí y para mi hijo, para que podamos comerlo y luego morir». La confesión fue un lamento resignado, pero Elías, con autoridad divina, respondió: «No temas, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme un pequeño pan con lo que tienes y tráemelo, y luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la jarra se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra». La viuda, entre la incredulidad y la desesperación, se enfrentó a una disyuntiva: la lógica de la muerte inminente o la fe en la palabra del desconocido. Algo en la intensidad de la mirada de Elías, en la seguridad de su voz, la impulsó a obedecer. Fue e hizo lo que el profeta le ordenó. Día tras día,
La harina de la tinaja no se agotó y el aceite de la jarra no falló. Fue un milagro constante, una provisión sobrenatural que desafiaba la comprensión humana, manteniéndolos con vida durante la devastadora sequía. La casa de la viuda, antaño un hogar de desesperación, se convirtió en un santuario de abundancia, un testimonio silencioso del poder divino. Pero la providencia esconde misterios más profundos. Tras muchos días de abundancia, una fría sombra cayó sobre la casa. El hijo de la viuda, el único remanente de esperanza, enfermó gravemente. La fiebre consumió su frágil cuerpo. Se quedó sin aliento. El toque de la muerte, frío e implacable, le robó la vida. La viuda, desgarrada por el dolor, confrontó a Elías con la voz entrecortada por la angustia y la ira. ¿Qué tienes que ver conmigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mi iniquidad y matar a mi hijo? La fe que había florecido en abundancia se marchitó ante la muerte, cuestionando la presencia del profeta. Elías, sintiendo el peso de su sufrimiento, tomó al niño muerto de los brazos de su madre, lo llevó al aposento alto donde vivía y lo acostó en su cama. Allí, solo con el cuerpo sin vida, Elías clamó al Señor con una intensidad que desgarró los cielos. Oh Señor Dios mío, ¿has traído también la tragedia a esta viuda con la que me alojo, causando la muerte de su hijo? 3 veces se tendió sobre el niño, invocando el poder divino. Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño regrese a él. El silencio de la habitación fue roto por un susurro. Lentamente, la vida regresó al cuerpo frío. El niño abrió los ojos. Elías bajó con el niño vivo en brazos y se lo entregó a su madre. «Mira, tu hijo vive». La alegría inundó su corazón. Sus ojos, antes llenos de desesperación, brillaron con una fe renovada y una profunda comprensión. «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». En Sarepta se manifestó el poder sobre la vida y la muerte. La abundancia milagrosa demostró la provisión divina, pero la resurrección del Hijo reveló la profundidad de los misterios de Dios. Un poder que trasciende la escasez, la enfermedad y el toque de la muerte. Elías, el profeta sombrío, fue el canal de un poder que podía sostener la vida y sacarla del abismo. Ese milagro en Sarepta, la vida restaurada, fue solo un preludio silencioso. Elías, restaurado en la fe y revestido de autoridad, escuchó de nuevo la voz divina. Era hora de regresar, no para esconderse, sino para confrontar. 3 años y medio de sequía habían devastado la tierra y el pueblo de Israel, hambriento y desesperado, estaba listo para tomar una decisión. La orden era clara: ve, preséntate ante Acab, porque yo enviaré lluvia sobre la tierra. El profeta, sin dudarlo, emprendió su largo viaje de regreso, cargando con el peso de una misión inminente y la certeza de una confrontación inevitable. El encuentro con Acab estuvo plagado de hostilidad. El rey, al ver a Elías, lanzó una acusación que resonó por todo el reino. ¿Eres tú el que perturba a Israel? Sin embargo, la voz de Elías no vaciló. Revirtió la acusación, señalando directamente la raíz de la calamidad. Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. La cruda verdad asestó un golpe directo al corazón de la idolatría real, exponiendo la responsabilidad del monarca. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de furia y miedo. Fue en ese momento de confrontación que Elías lanzó su audaz desafío, una propuesta que cambiaría para siempre el rumbo de Israel. Exigió que Acab reuniera a todo el pueblo en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal,
y los 400 profetas de Acera, quienes comían a la mesa de la reina Jezabel. El Carmelo, un monte sagrado e imponente, se convertiría en el escenario de un duelo sin precedentes. No sería una batalla de espadas, sino una confrontación espiritual, una prueba definitiva para discernir quién era el verdadero Dios. La nación entera, exhausta y dividida, sería el testigo silencioso. El desafío era simple en esencia, pero monumental en sus implicaciones. Elías propuso que se prepararan 2 becerros para el sacrificio. Los profetas paganos elegirían uno, lo cortarían en pedazos y lo colocarían sobre la leña, pero no encenderían el fuego. Elías haría lo mismo con el otro. La prueba sería esta: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. El escenario estaba preparado. De un lado, cientos de sacerdotes de deidades paganas con creencias arraigadas en rituales vanos. Del otro, un solo profeta, confiando únicamente en la soberanía y el poder del Dios de Israel. La verdad sería revelada. La tensión en el Monte Carmelo era casi palpable, agobiando a la multitud como la sequía que azotaba la tierra. La expectativa de una confrontación divina que decidiría el destino espiritual de Israel era inmensa. El pueblo, indeciso entre la fe en el Señor y la seducción de los ídolos, se vería obligado a tomar una decisión. Ese día no se trataba solo de lluvia o sacrificios, se trataba de la identidad misma de Israel, la lealtad a un pacto ancestral o la rendición a cultos extranjeros. El escenario estaba listo. El sol abrasador y el silencio expectante del Carmelo aguardaban el momento en que la falsedad de la idolatría quedaría expuesta y la urgencia de la decisión del pueblo se haría innegable. En la cima del Monte Carmelo, bajo el sol implacable que castigaba la tierra reseca, el escenario estaba preparado para un duelo de proporciones divinas. Los 450 profetas de Baal, con sus coloridas túnicas y miradas llenas de fe ciega y fanática, alzaron sus voces en un coro estridente. Era el comienzo de su ritual, una danza frenética que prometía despertar a su Dios de su profundo letargo. Con los primeros rayos del alba comenzó la invocación. Sus cuerpos se retorcían en movimientos espasmódicos. Sus pies golpeaban el suelo con un ritmo hipnótico y los gritos de «¡Oh, Baal, escúchanos!» resonaban por las laderas rocosas. El aire se impregnaba de olor a sudor y una tensión creciente. Las horas transcurrían lentamente, el sol salía bruscamente, pero el altar de Baal permanecía frío, intacto, un silencioso testimonio de su ineficacia. La confianza inicial de los profetas comenzó a dar paso a una ansiedad palpable, transformando la devoción en desesperación. La voz de Elías, tranquila e irónica, cortaba el aire de vez en cuando, incitándolos. «Gritad más fuerte. Quizás esté durmiendo, viajando o ocupado». Sus palabras eran un látigo que los impulsaba a una furia aún mayor. Los profetas, presa de un frenesí místico, comenzaron a mutilarse. Cuchillos y lanzas les desgarraron la piel, la sangre manó a borbotones, manchando sus vestimentas y el suelo pedregoso. Cada corte era una plegaria, cada gota de sangre un sacrificio desesperado a una deidad sorda. Sus ojos, inyectados en sangre y enloquecidos, buscaban una señal, una chispa, cualquier indicio de que su Dios los escuchaba. Pero el silencio de Baal era ensordecedor. No había fuego, ni humo, ni siquiera un susurro en el viento. Solo el sonido de sus propios gritos agonizantes y el goteo de su sangre mezclándose con el polvo. La futilidad de su idolatría se revelaba en cada gota de sudor y sangre derramada en vano. El horror de aquella escena, la visión de hombres destruyéndose a sí mismos en nombre de una ilusión,
Era un espectáculo macabro. La promesa de poder y gloria de Baal se desintegró en desesperación y vergüenza. A medida que transcurría la tarde y la sombra de la derrota se cernía sobre los falsos profetas, el Monte Carmelo se convirtió en el escenario de una verdad innegable. El vacío de su fe era un abismo y el silencio de su Dios una condenación. Ese día, en medio de la desesperación y el derramamiento de sangre, preparó el terreno para una manifestación de poder que trascendería la comprensión humana. Un poder que no necesitaría gritos frenéticos ni automutilación para revelarse. El espectáculo de futilidad estaba llegando a su mientras el sol se ponía por el oeste y el frenesí de los profetas de Baal se desvanecía en un silencio profundo. Elías se acerca al altar caído del Señor. Con una calma desafiante, reconstruye el altar con 12 piedras que representan a las tribus de Israel en nombre de Yahvé. Dispone la leña y el buey. En un gesto que parecía desafiar la lógica, ordena que se llenen 4 grandes vasijas de agua y se viertan sobre el holocausto, la leña y el altar. No una, sino 3 veces, hasta que la zanja que lo rodeaba se llenó por completo, empapándolo todo. Era una prueba irrefutable que eliminaba cualquier duda sobre el poder venidero. Había llegado la hora del sacrificio vespertino. Elías se acercó, no con gritos histéricos ni automutilación, sino con una oración concisa y poderosa. Invocó: «Oh Yahvé, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que has vuelto sus corazones a ti». Simplemente una súplica directa por la honra de Yahvé, para que la verdad fuera revelada e Israel regresara a su verdadero Dios. Apenas las palabras de Elías se desvanecieron en el aire, una respuesta atronadora e innegable descendió del cielo. Un fuego celestial de asombrosa intensidad estalló, consumiendo por completo el holocausto. La leña, empapada e incombustible, quedó instantáneamente reducida a cenizas. El fuego avanzó, devorando las mismas piedras del altar, desintegrándolas bajo su calor inimaginable. Y, para asombro general, el agua que llenaba la zanja circundante, vertida en abundancia para imposibilitar el milagro, fue absorbida y evaporada en un instante, dejando la tierra seca y humeante. El silencio que siguió al incendio fue roto por un clamor unánime y abrumador. El pueblo, hasta entonces en duda, se postró de bruces con temor y reverencia. La visión de ese fuego divino que consumió el sacrificio, la humedad y las piedras fue prueba irrefutable del poder de Yahvé. Ya no había lugar para la ambigüedad ni el sincretismo. Al unísono, resonando por todo el Carmelo, clamaron: «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». La verdad se había revelado espectacularmente y el corazón de Israel por un instante regresó a su verdadero Dios. La victoria de Yahvé fue incuestionable y con ella vino el juicio. Elías, con la autoridad del profeta que había presenciado el poder divino, ordenó: «Apresen a los profetas de Baal, que no escape ninguno». La multitud, enardecida por la revelación, avanzó y los capturó. Elías los condujo al río Cisón, al pie del monte. Allí, los 450 profetas de Baal, que se habían burlado y mutilado en vano, fueron ejecutados. Fue un acto brutal, pero un símbolo de la purificación de Israel, una incisión quirúrgica en la idolatría. El Monte Carmelo no fue solo un espectáculo de fuego, fue un momento decisivo que reafirmó la soberanía de Yahvé y puso fin a una era de engaño. Tras el fuego divino y el juicio de los profetas de Baal, una quietud sobrenatural se apoderó del Monte Carmelo. Elías, el profeta, se dirigió a Acab con autoridad incuestionable.
Sube, come y bebe, le ordenó, que se oye el sonido de una lluvia torrencial. Sus palabras atravesaron el aire seco, un marcado contraste con la realidad visible. Ni una nube, ni rastro de humedad, solo el calor implacable de 3 años. Pero la fe de Elías era inquebrantable. Su oído espiritual ya captaba el sonido de la redención acuática, la promesa de un nuevo ciclo y purificación. Acab obedeció, pero Elías ascendió a la cima del Carmelo, postrándose en profunda oración. Envió a su sirviente 7 veces a mirar hacia el mar. Cada vez que regresaba, la respuesta era la misma: no hay nada. La persistencia de Elías era un testimonio de su convicción en la promesa, mostrando que el poder de Dios requiere paciencia. A la 7ª vez, el sirviente regresó. Mira, una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, sube del mar. Para Elías, esta pequeña señal fue el cumplimiento inequívoco. Sube, instruyó Elías a su sirviente. Dile a Acab, prepara tu carro y baja para que la lluvia no te detenga. En un instante, el cielo se oscureció con nubes y viento y cayó una lluvia torrencial, transformando el árido paisaje en un diluvio. Acab se apresuró a ir a Jezreel. Pero algo extraordinario ocurrió. La mano del Señor descendió sobre Elías. Se ciñó los lomos y corrió delante del carro de Acab hacia Jezreel, una demostración de fuerza sobrehumana que consolidó su autoridad divina. Al llegar a Jezreel, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho: la destrucción de los profetas de Baal, la humillación de su culto y la milagrosa llegada de la lluvia. La reina, sin embargo, no mostró remordimiento. Una furia salvaje e implacable la consumía. Cegada por la venganza y la devoción, Jezabel envió un mensajero a Elías con una inflexible amenaza de muerte: que los dioses me traten con la mayor severidad posible si mañana a esta hora no he hecho que tu vida sea como la de uno de ellos. Su palabra era ley, su crueldad legendaria. La amenaza de Jezabel golpeó a Elías con una fuerza devastadora. A pesar de ser un instrumento de un poder divino abrumador, el profeta se sintió abrumado por el miedo. La sombra de la persecución de Jezabel era una realidad implacable. Elías se levantó y, para salvar su vida, huyó. Dejando su triunfo en el Carmelo, se dirigió a Beerseba, en Judá, y desde allí se adentró en el desierto, una huida desesperada que lo transformó de héroe victorioso en un fugitivo solitario. La victoria se había convertido en un abrir y cerrar de ojos, en una carrera por la supervivencia. La furia de Jezabel era un torbellino implacable, y Elías, el hombre que había desafiado reinos y hecho descender fuego del cielo, ahora corría. La velocidad milagrosa que lo había impulsado por delante del carro de Acab había dado paso a un agotamiento abrumador. Huyó a Beerseba, al sur de Judá, y desde allí, dejando atrás a su sirviente, se aventuró solo en el desierto durante un día entero. El cansancio era tanto físico como espiritual, un peso opresivo sobre el profeta que había presenciado el poder de Yahvé. La victoria en el Carmelo, la lluvia, todo parecía lejano, eclipsado por la muerte inminente. Estaba solo, indefenso. Bajo la vasta extensión azul del desierto, la esperanza de Elías se disolvió como arena. Encontró un enebro y se postró. Ese refugio temporal se convirtió en el escenario de su profunda vulnerabilidad. «Basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados», exclamó en un lamento de desesperación. El otrora audaz profeta estaba al borde del colapso, anhelando el fin, consumido por la sensación de que su propósito había fracasado. Si disfrutas de esta historia épica, dale a me gusta y comenta qué te sorprende más del viaje de Elías. Aunque la fragilidad humana de Elías se manifestaba en su deseo de rendirse, la compasión divina intervino.
Dormido bajo el enebro, exhausto y desilusionado, un suave toque lo despertó. Un ángel del Señor estaba allí, no para reprenderlo, sino para proveerle. Junto a él había pan horneado sobre brasas y una jarra de agua fresca. Ese alimento no era solo para el cuerpo, era un bálsamo para el alma herida, una señal tangible de que, incluso en su punto más bajo, Elías no había sido olvidado. Comió, bebió y con sus fuerzas renovadas volvió a dormirse. Pero el descanso de Elías sería breve, pues su viaje no había terminado. Por segunda vez, el ángel lo despertó con la misma provisión. «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti», le ordenó la voz celestial. Una vez más, Elías comió y bebió, absorbiendo no solo alimento físico, sino también energía espiritual. Aquella comida angelical no fue un simple paliativo, fue un sustento sobrenatural, una infusión de vigor que trascendió lo ordinario. Aquel encuentro en el desierto reveló que la mano de Dios llega a sus siervos en los momentos de mayor desesperación, preparándolos para lo desconocido. Fortalecido por la provisión divina, Elías se levantó y emprendió un viaje monumental. Durante 40 días y 40 noches caminó, impulsado no por sus propias fuerzas, sino por el alimento angelical, hacia el monte Horeb, la montaña de Dios. En su profunda debilidad, la gracia de Yahvé se manifestó, transformando la desesperación en una misteriosa peregrinación. El desierto, escenario de su entrega, se convirtió en el camino hacia el encuentro con lo divino. El alimento angelical impulsó a Elías a un profundo viaje espiritual. Durante 40 días y 40 noches, caminó incansablemente, guiado por la fuerza divina, a través de paisajes desolados hacia el monte Horeb, la montaña de Dios. Era el Sinaí, escenario de teofanías pasadas, donde la gloria divina se había manifestado a Moisés. Agotado, Elías buscó allí no solo refugio, sino una respuesta, un reencuentro con el Dios que parecía lejano. La expectación crecía, mezclada con el temor reverente de quien se acercaba a tierra sagrada y ancestral. Al llegar a Horeb, Elías buscó refugio en una cueva oscura, espejo de su alma. Allí, en la sombría quietud, irrumpió la voz del Señor. «¿Qué haces aquí, Elías?». Una pregunta profunda, una invitación a la introspección. Elías, con la voz entrecortada por la emoción, derramó su ferviente devoción, su indignación contra Israel por abandonar la alianza y matar a los profetas. Gritó en una soledad abrumadora, sintiéndose el único que quedaba perseguido y amenazado. Su respuesta fue una mezcla de autojustificación y dolor, un alma herida que buscaba consuelo ante el Creador. Entonces llegó la orden: «Sal y ponte en el monte delante del Señor». Elías obedeció. Lo que siguió fue un espectáculo de poder elemental. Un viento poderoso y poderoso azotó el lugar, partiendo colinas y destrozando rocas. Era una fuerza abrumadora, capaz de remodelar la tierra. Pero el texto es enfático. El Señor no estaba en el viento. Y tras el viento vino un terremoto. La tierra se convulsionó y las montañas crujieron. Una manifestación de poder que desestabilizaría a cualquier ser. Sin embargo, lo divino estaba ausente de la grandeza cataclísmica. El temblor aún no había cesado cuando, de repente, apareció un fuego devorador, una llamarada intensa que lamió el paisaje. Las llamas danzaron ferozmente, evocando la zarza ardiente de Moisés o el fuego del Carmelo. Una visión aterradora y sublime, un recordatorio del poder devorador de Dios. La mente humana esperaría encontrar lo divino en esta fuerza indomable. Sin embargo, la narración es precisa, pero el Señor no estaba en el fuego. Elías lo presenció con reverencia y perplejidad.
consciente de que la presencia buscada trascendía los fenómenos más impresionantes. Y entonces, tras el fuego, vino una profunda quietud, un silencio que pareció absorber todo el ruido. En ese silencio, una voz suave y gentil, un susurro divino, casi inaudible, pero que resonó en el alma de Elías con una claridad inconfundible. No era el rugido del viento, el estruendo del terremoto, ni el crepitar del fuego. Era la voz de la intimidad. Elías, comprensivo, se cubrió el rostro con su manto. Allí estaba el Señor. La revelación en Horeb fue transformadora. Dios no se limita a la grandiosidad. Se encuentra en la quietud, en el susurro que calma el alma. Tras la revelación del susurro en Horeb, la quietud se llenó de una nueva directiva divina. No era momento para que el profeta lamentara su soledad. Dios tenía un plan mayor, que trascendía la vida de un solo hombre. La voz que había calmado su alma ahora lo impulsaba a la acción, con tareas de gran importancia para Israel. Elías debía ungir reyes y, crucialmente, preparar un sucesor, asegurando la continuidad de la llama profética. Su soledad sería interrumpida por un propósito delegado. La comisión era triple y estaba llena de implicaciones. Elías debía ungir a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, ambos instrumentos del juicio divino. Pero la tarea culminante, llena de esperanza y continuidad, fue la unción de Eliseo, hijo de Safat, como profeta en su lugar. Eliseo marcó el comienzo de una nueva era, una transferencia de poder profético que aseguraría la fidelidad de Dios a su pueblo. Elías, el hombre de fuego, sería el mentor de la nueva era. Tras abandonar la montaña sagrada, Elías emprendió su viaje, impulsado por un propósito renovado y una dirección clara. Cruzó valles y colinas, guiado por la palabra, hasta encontrar a Eliseo. La escena era bucólica pero significativa. Eliseo araba la tierra con 12 yuntas de bueyes, y él mismo guiaba la última. Era un hombre adinerado, inmerso en la rutina de la agricultura, ajeno al gran destino que le aguardaba. La sencillez de su ocupación contrastaba con la magnitud de su llamado, un eco de la intervención divina en la vida de un hombre común. Sin decir palabra, Elías se acercó a Eliseo y en un gesto simbólico lo cubrió con su manto. Ese manto, símbolo de la autoridad profética de Elías, era un puente entre dos eras, una invitación irresistible. Eliseo, comprendiendo la gravedad del acto, dejó los bueyes y corrió tras Elías. «Déjame besar a mis padres y luego te seguiré», le pidió, una última reverencia a su vida pasada. Elías, con una enigmática respuesta, «Vuelve, ¿qué te he hecho?», puso a prueba su convicción. La respuesta de Eliseo fue inmediata e incuestionable, testimonio de su completa dedicación. Regresó a la granja, tomó la yunta de bueyes y los sacrificó. Utilizando sus propias herramientas agrícolas, el yugo y el arado, como leña, cocinó la carne y la distribuyó al pueblo. Fue una despedida definitiva de su vida anterior, un sacrificio que selló su compromiso. Después se levantó, siguió a Elías y se convirtió en su siervo, iniciando un proceso de aprendizaje que culminaría en la transmisión completa del legado profético. El tiempo de Elías en la tierra se acercaba a su fin, y una solemne quietud comenzó a envolver sus últimos días. Desde Gilgal, el profeta emprendió un último viaje, no una huida, sino una peregrinación deliberada, con Eliseo firmemente a su lado. Elías intentó persuadir a su discípulo para que permaneciera en Gilgal, pero la respuesta de Eliseo fue un testimonio de lealtad inquebrantable. Tan cierto como que vive el Señor y tan cierto como que vives tú, no te abandonaré. Era el comienzo de una marcha solemne, un camino que los llevaría a través de lugares marcados por la historia, ahora imbuidos de un significado profético aún mayor.
cada paso resonando con la gravedad de una despedida inminente. La pareja viajó a Betel, una ciudad con su propia historia de encuentros divinos. Allí, los hijos de los profetas, jóvenes en formación que presentían la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, se acercaron a Eliseo con una pregunta cargada de angustia. ¿Sabes que el Señor te quitará a tu Señor hoy? Eliseo, consciente de la dolorosa verdad, respondió con una calma inquietante. Sí, lo sé, cállate. Su voz, aunque contenida, revelaba la profundidad de su dolor y la santidad del momento, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier lamento. Desde Betel, el viaje continuó hasta las antiguas murallas de Jericó. Una vez más, los hijos de los profetas de esa ciudad salieron al encuentro de Eliseo, con la misma pregunta ansiosa, la misma convicción de que el tiempo de Elías se acercaba a su fin. Y de nuevo Eliseo confirmó su conocimiento, pidiéndoles que guardaran silencio, que respetaran la solemnidad de la hora. Elías, en su humildad final, intentó una vez más dejar atrás a Eliseo, instándolo a permanecer en Jericó, pero la respuesta del discípulo no cambió. Una promesa cumplida con inquebrantable determinación. En cada parada, la tensión aumentaba, el ambiente se ensombrecía con la expectativa de un acontecimiento que desafiaría la comprensión. Finalmente, llegaron a la orilla del río Jordán, el mismo río que había presenciado la entrada de Israel a la tierra prometida. 50 de los hijos de los profetas observaban desde lejos, recortadas contra el horizonte, testigos silenciosos de lo que estaba por venir. Elías, con un gesto cargado de autoridad y simbolismo, se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas turbulentas. Inmediatamente el río se dividió, abriendo un camino seco en su lecho, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran a la otra orilla. Era un eco del pasado, una repetición de antiguos milagros, pero con un nuevo propósito, una demostración final del poder divino que obraba a través de Elías. El cruce del Jordán no fue un simple milagro de conveniencia, fue un umbral, un portal místico hacia el siguiente capítulo. Elías no solo dividió las aguas, sino también el tiempo, marcando el límite entre su vida terrenal y el misterio que le aguardaba. Este último acto de poder público sirvió de preludio, una declaración definitiva de su íntima conexión con lo trascendente, preparando el escenario para algo aún más extraordinario y sin precedentes. Las aguas del Jordán, una vez divididas, albergaban ahora el secreto de una transición que estaba a punto de redefinir la sucesión profética, un cruce final hacia un destino que solo la fe podía concebir. Los dos hombres, Elías y Eliseo, continuaron su solemne peregrinación. Habían cruzado el Jordán, cuyas aguas se separaron en una última manifestación de poder divino, dejando atrás a los curiosos profetas que observaban desde la distancia, conscientes de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Elías, con una serenidad que rayaba en la resignación, sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. Eliseo, con el corazón apesadumbrado por una abrumadora premonición, se negó a abandonar a su maestro, aferrándose a cada momento como si fuera el último. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que me aparten de ti», pronunció Elías, con una voz cargada de significado en el aire que comenzaba a agitarse. Eliseo, sin dudarlo, con la voz entrecortada por la emoción, respondió: «Te pido que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías sonrió levemente, con un brillo enigmático en sus ojos. «Has pedido algo difícil. Sin embargo, si me ves cuando me aparten de ti, así será para ti. Pero si no, no lo será para ti». En cuanto las palabras se desvanecieron, el paisaje circundante se transformó dramáticamente. El cielo, antes de un azul pálido,
se oscureció a sombríos tonos de ébano y gris, y un viento fuerte, como ninguna brisa terrenal, comenzó a soplar, agitando las vestiduras de los dos profetas. Un sonido distante, como el trueno de 1000 truenos, resonó, no desde el cielo, sino desde algún lugar más allá del horizonte visible, presagio de una inminente manifestación divina. Eliseo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de miedo y reverencia ante lo que estaba por venir. De repente, atravesando la cortina de nubes oscuras y aire denso, surgió una visión que desafió toda lógica y comprensión humanas. No fue un fenómeno natural, sino una epifanía de un poder inaudito. En medio de un destello cegador, un carro de fuego irrumpió, sus ruedas girando con la intensidad de brasas ardientes, tirado por caballos de fuego, cuyas crines y colas danzaban como llamas y cuyos ojos ardían con una luz sobrenatural. La tierra tembló bajo sus pies mientras el carro en llamas se acercaba a una velocidad vertiginosa, con un calor palpable incluso a distancia, un espectáculo de gloria y misterio. El carro de fuego se detuvo abruptamente entre Elías y Eliseo, una barrera llameante, una división entre el mundo mortal y el reino divino. Elías, con una expresión de paz y aceptación, subió al carro en llamas. Eliseo, paralizado por el asombro y la majestuosidad de la escena, apenas podía respirar, con la mirada fija en su amo, presenciando lo imposible. En el instante siguiente, antes de que Eliseo pudiera siquiera procesar lo que veía, un enorme y furioso torbellino descendió del cielo, envolviendo el carro de fuego y a Elías en su abrazo ciclónico. El viento aullaba, las llamas del carro danzaban salvajemente y en cuestión de segundos todo desapareció. El carro de fuego, los caballos llameantes y el profeta Elías fueron arrebatados a las alturas, llevados más allá de la vista humana, a un destino desconocido y glorioso. Eliseo, solo y aturdido, cayó de rodillas. Padre mío, los carros de Israel y su caballería, gritó con la voz entrecortada por el dolor y el asombro. Rasgó sus vestiduras, señal de luto y desesperación, pero también de profunda reverencia. El manto de Elías tendido en el suelo era la única prueba tangible del acontecimiento, un legado que ahora reposaba sobre sus hombros. La desaparición de Elías no fue el final, sino el comienzo de un misterio que resonaría a través de los siglos, un testimonio de inmortalidad y poder divino que trasciende la muerte misma. La tierra guardó silencio, pero el cielo había hablado. Tras el torbellino que envolvió a Elías, reinó un silencio denso, roto solo por el lamento desgarrador de Eliseo. Sus ojos, antes fijos en la ascensión celestial, ahora escrutaban el suelo en busca de un rastro, una señal tangible del que había partido. Y allí yacía postrado el manto de Elías. No solo una prenda de vestir, sino el símbolo palpable de la autoridad divina, de un poder que acababa de ascender al cielo. El dolor de Eliseo era profundo, una mezcla de pérdida personal y la abrumadora comprensión de la inmensa responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. El mundo esperaba, en vilo. Con reverencia y un toque de desesperación, Eliseo tomó el manto de Elías. No era una simple tela, era el legado de una época, el eco de milagros y profecías, el mismo espíritu que el Señor había infundido en su mentor. El peso de esa tela en sus manos era espiritual, cargado con la expectativa de un nuevo capítulo, de un llamado que ahora debía cumplir solo. Retomando el camino que había recorrido, Eliseo emprendió su viaje a casa, pero no era el mismo hombre que había cruzado el Jordán. La soledad era palpable, pero la promesa permanecía. Con la mente agitada, pero con paso firme, Eliseo regresó a las orillas del Jordán, el mismo río que momentos antes se había separado para Elías y para él,
ahora fluía de nuevo, presentando un obstáculo insuperable, un desafío simbólico para el nuevo profeta. Era el momento de la verdad, la prueba de que la promesa de una doble porción del espíritu de Elías no había sido en vano. Con su manto en las manos, se paró frente al río. La escena evocaba la de su maestro, un puente entre el glorioso pasado y el futuro incierto. Con una determinación que trascendía el dolor, Eliseo levantó el manto de Elías y con un golpe decisivo golpeó las aguas del Jordán. Sus palabras resonaron con renovada autoridad. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y como si el río mismo reconociera la voz del cielo, las aguas se separaron, abriendo un camino seco en medio. No fue una imitación, sino la manifestación innegable de que el poder que habitaba en Elías ahora residía en Eliseo. El milagro del Jordán fue una poderosa declaración de continuidad divina, un sello visible de la transición profética. Al otro lado, los 50 hijos de los profetas que habían observado desde la distancia presenciaron el espectáculo. Sus ojos, antes escépticos o esperanzados, ahora brillaban con una certeza inquebrantable. El espíritu de Elías, quien había obrado tales milagros, estaba verdaderamente sobre Eliseo. Acudieron a su encuentro, postrándose ante él, reconociendo no solo a un hombre, sino al sucesor ungido, el nuevo portador de la llama profética. En ese momento, el legado de Elías no solo continuó, sino que se renovó y expandió a través de Eliseo, marcando el comienzo de una nueva y poderosa era. Aunque el manto de Elías había recaído sobre Eliseo, inaugurando una nueva era de milagros y profecías, la historia de Elías estaba lejos de terminar. Para las generaciones futuras, su ausencia física solo intensificaría la expectativa de su regreso. Mucho después de su ascensión, el profeta Malaquías, el último del Antiguo Testamento, entregaría una profecía que resonaría a través de los siglos. Predijo el regreso de Elías, no como un acontecimiento histórico aislado, sino como un preludio crucial de uno de los momentos más solemnes, la llegada del gran y terrible día del Señor. Esta promesa convertiría a Elías en una figura central del futuro escatológico. Esta profecía de Malaquías no era una simple nota al pie, era un pilar de esperanza mesiánica y apocalíptica. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Las palabras presentaban a Elías como el gran heraldo final, cuya misión sería preparar los corazones para el juicio divino, restaurando las relaciones y la fe, un llamado a la redención antes de la consumación. Su figura quedó intrínsecamente ligada a un ajuste de cuentas cósmico. Siglos después, esta expectativa se manifestaría de forma sorprendente. En el monte de la Transfiguración, en un momento de revelación divina a Pedro, Santiago y Juan, Elías reapareció, no como un fantasma, sino como una presencia gloriosa, conversando con Jesús junto a Moisés. Su aparición allí no fue un simple recuerdo, sino una validación profética y una conexión innegable entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Elías, el hombre que no probó la muerte, estaba ahora junto a aquel que vendría a vencerla, consolidando su papel en el entramado de la salvación y el plan divino. La presencia de Elías en la Transfiguración junto a Moisés, el legislador, y Jesús, el Mesías, simbolizó la plenitud de la ley y los profetas que apuntaban a Cristo. Más aún, reforzó la creencia de que Elías desempeñaría un papel vital en los acontecimientos finales.
La pregunta de los discípulos a Jesús sobre la venida de Elías antes del Mesías y la respuesta de Jesús, que vinculaba a Juan el Bautista con un Elías que había de venir, pero también afirmaba que Elías había de venir y restaurar todas las cosas, mantuvieron viva la llama de la profecía, sugiriendo que el regreso final de Elías aún aguardaba su cumplimiento. Así, el legado de Elías trasciende su vida terrenal y su misteriosa ascensión. Se convierte en símbolo de esperanza profética, el mensajero que prepara el camino, el vínculo entre los siglos. Su historia es una invitación constante a reflexionar sobre la inmortalidad, la intervención divina y el desarrollo de los planes celestiales. El profeta Elías, con su ferviente celo y su singular destino, permanece no solo como una figura del pasado, sino como un enigma viviente, una promesa en suspenso, un misterio que sigue intrigando e inspirando, apuntando hacia un futuro donde su voz y quizás su presencia resonarán de nuevo antes del amanecer del gran día del Señor. Y lo más inquietante es que este no fue un caso aislado. Hay un patrón que se repite en varios pasajes de la Biblia. En el siguiente video, comprenderán cómo esta historia se conecta con otro episodio aún más perturbador y por qué es una advertencia directa para nuestros tiempos.